hay una parte, dice, voy a tomar 2 puntos. El primero es, siendo judío, decías, no pertenezco a ese grupo, era un punto que quiero desarrollar, pero el otro también hablo de tu nueva familia, y ahorita me recuerdas para que no me vaya yo por ahora sí las ramas. Un poco el tema del judío. El judío se hizo muy territorial, o sea, muy yo, mi familia, etcétera, pero lo que les estaba diciendo Pedro y también Jesús era de que no era tema nada más de una raza, de una solo, ahora sí, pues de dónde venían, porque eran muy orgullosos de su origen, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo que vamos a ver mucho en la Biblia, y eso lo comparto en general, porque tenemos, o sea, de veras que quisiera yo seguir creciendo en la lectura de la Biblia. Vamos a ver qué otro proyecto sacamos después de terminar el Nuevo Testamento. Pero el punto es presente el exilio. Vemos que Adán y Eva pecan y finalmente salen del Edén, ¿no? Hay un exilio en el Edén. Después se reúnen y a Moisés, ¿no? Después del diluvio le dice, llena toda la tierra, ¿no? Entonces, a llenar toda la tierra. También hay una parte en donde se vuelven a reunir, hacen Babel, ¿no? En la torre de Babel, todos juntos, y Dios los dispersa nuevamente. El pecado hace que te vayas, ¿no? El pecado a veces tuyo o a veces de otras personas, pero vemos exilio, esclavitud, libertad y nuevamente esclavitud, salir, buscar tu libertad y el exilio. El exilio es permanente a lo largo de la Biblia, a lo largo del pueblo de Israel. Entonces, esa parte quería que viéramos porque, o sea, es un pueblo, o sea, está encontrando el pueblo hebreo a través del que vino Jesús, pero un pueblo que era muy de raza, ¿no? De solo se casaban entre ellos, porque así lo había establecido Dios, pero los que se casaban con otro, como los de Samaria, pues no los querían y estaba todo este tema hasta que Jesús viene a unir al pueblo gentil con el pueblo judío. Y dice, yo no hago acepción de personas. Uh-huh. Y así sana a la hija de la mujer sirofenicia, o platica con la mujer samaritana, pero también sana a la mujer judía que tenía flujo de sangre y que era ritualmente impura o no podía ella ejercer su fe. Entonces, hay un mundo de temas que tenemos que tener presente de cómo pensaba el judío. Entonces, aquí Pedro les está diciendo, tú, a través de la sangre de Jesús, a través de Jesús, has entrado a una nueva familia, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte. ¿Están exiliados ustedes también, aunque son gentiles? Están por todas partes. Recordar que les escribe a estas iglesias de lo que hoy es Turquía. Uh-huh. Entonces, esta parte lo platica y dice, estás fuera, ya, o sea, ya no estás en Jerusalén, ¿no? Los judíos ya no están en Jerusalén. Tú como gentil estás fuera, pero has venido a entrar a una nueva familia. Entonces es lo que les está diciendo. Ya tienes una identidad con Jesús. Y es ahí donde viene, quería dejar este antecedente para que viéramos el patrón del exilio en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Exiliados fuera de tu lugar, fuera de tu nación, etcétera. Y Dios tratando de regresarlos a la tierra prometida, esa tierra que yo te prometí, que incluso en Apocalipsis concluye, la gran conclusión, la gran revelación de Apocalipsis es un cielo nuevo, una tierra nueva, vas a regresar nuevamente a un Edén, ¿no? Recordar que Edén significa deleite, a un lugar donde te vas a deleitar y nos vamos a deleitar por toda la eternidad de nuestra relación con Jesús. Ahora, ya hablé mucho en esta parte, pero tú has tenido una nueva familia. ¿Hace cuánto te convertiste? O recibiste a Cristo, mejor dicho. No me acuerdo qué año,
pero sí me acuerdo la situación. Fue como como hace 4 años, comencé a ir a un grupo de jóvenes para aprender más de la Biblia. Y al principio no fue fácil porque yo tenía un mal concepto del cristianismo. Entonces, fue poco a poco que me volví más perceptiva, o sea, porque yo decía, ¿por qué no puedo creer en Dios y no puedo creer en Jesús sin tener una religión? Y yo decía, porque sí quiero creer, sí creía en Dios y todo así, pero no quería etiquetarme con ninguna religión. Entonces, como comencé a estar más abierta a esto es cuando ellos me dijeron, no, es que esto no es una religión, aquí puede venir cualquier persona que quiera escuchar la palabra de Dios. Entonces ahí comencé a ir y ya fui abriendo poco a poco mi corazón y quitando esa percepción que tenía de los cristianos. Perdón que te interrumpa. Es decir, te costó trabajo separar a Jesús del cristiano Y de como la religión. religioso, ¿no? Porque luego, o sea, este tema decías, a ver, si esto es, o sea, el cristiano es el que siga a Jesús, pues no me gusta, ¿no? A través de una religión, pero entiendo lo que me dices, que te costó trabajo hacer a un lado el prejuicio de verlo al religioso y empezar a ver a Jesús. Ajá. Entonces me gustó porque fui conociendo primero sobre el Jesús y la palabra antes de aceptarlo. O sea, yo fui como que, bueno, primero quiero ver, quiero conocer, y me gustó hacer ese camino así porque no lo acepté a ciegas, sino fue como que fui conociendo, fui viendo qué es lo que decía su palabra y fui viendo de como que realmente no era como yo lo tenía contemplado. Y ahí fue cuando decidí como que no, sí quiero que Él entre en mi corazón, pero nada más Jesús y Dios, no quiero aceptar una religión. Entonces, eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de como que quiero aceptar ya a Jesús. Qué padre. Entonces, hace más de 4 años, es decir, tú llegaste dejando a tu familia, dejando Venezuela, dejando un gobierno diferente y te vienes para acá, a un México, en donde estudias, empiezas a estudiar, pero encuentras una nueva familia, ¿no? En el momento que recibes a Jesús. ¿Y esa familia qué nacionalidad tiene? Está muy variada, porque también hemos conocido personas aquí que son de otras nacionalidades, pero también van a la iglesia y todo, pero la mayoría son mexicanos. Entonces, pero pues son tus hermanos en Cristo ahora, ¿no? Sí. Y empiezas a tener ese amor entre unos y otros, entonces te das cuenta que ya es más allá de una nacionalidad terrenal, sino realmente en donde tú encontraste una nueva familia en Jesús, ¿no? Ahora, tu expectativa en este caso, pues es la primera parte que habla de una nueva familia, aunque estemos exiliados. En este caso, aunque estés fuera de Venezuela o aunque estés fuera de tu nación, tienes una nueva familia y esa nueva familia, tú decías también que tuviste que cambiar costumbres. Sí. Ahora esta nueva familia en Cristo, que también Pedro les dice, o sea, ahora tienes una nueva identidad, ahora te identificas con Cristo, ¿no? Y ese es en el capítulo 1, del versículo 13 al capítulo 2, empieza a describir Pablo esa nueva identidad familiar, ¿no? ¿Qué les dice? O sea, porque para ti cambiaron costumbres, ¿no? Y me decías hace un rato que batallaste, una vez que entraste a la familia de Jesús, hubo algunas cosas con las que no podías cambiar. Platícame esa parte y también platícame qué encontraste en este mensaje, qué era el mensaje de Pedro. Él principalmente les dice que tienen que dejar su vida anterior atrás y caminar hacia un nuevo futuro en Cristo.
eso se los menciona porque muchas personas que, como los mencionamos antes, eran gentiles y estaban acostumbrándose a toda la sociedad judía. ¿Cómo vivían los gentiles? Recuérdame. Ya Porque lo hemos visto. Lo pudimos ver en Primera de Corintios, que tenían muchos dioses, había mucho libertinaje en cuanto sexualmente y en otras posturas. Era como un constante desenfreno y no tenían como un límite o una línea que dijera, no, hasta aquí. Una frontera. Una frontera, sino como que era ese libertinaje de que yo hacía lo que yo quería. ¿Ahora hay algo así? Hay algo así también ahorita, de como eres libre, tú decides lo que quieras hacer. Y me tienen que respetar. Y aunque hay una frontera, no está tan ya definida. Definida. ¿No? Hay algunas partes que están medio borrosas de que las personas dicen, pero si la paso, estoy cumpliendo lo que yo quiero hacer, pero estoy pasando la frontera de como rayando lo legal, por así decirlo. De hecho, habla mucho del relativismo, ¿no? Bueno, pues si eso es, tú crees que eso es lo correcto, lo respeto, pero ya es una verdad relativa, ¿no? Qué tremendo en este tema. Ahora, ¿qué les dice Pedro? ¿Cómo debía de comportarse estos nuevos creyentes? Dice que tomen como ejemplo a Jesús, de cómo era él, de cómo trataba a las personas, porque muchos estaban regresando a su vida anterior, porque sí está un poco complicado. Yo le comenté que a mí me costó un poco también darme cuenta de los errores que estaba cometiendo en mi vida anterior y me daba cuenta cuando ya los cometía y decía, esto no está correcto, estoy volviendo a ser como era antes. Y era así como un despierte en ese momento de como que no, tengo que volver a retomar el camino. Entonces él dice que tomen como ejemplo a Jesús, de cómo él actuaba, de cómo él compartía, de cómo era él. Y el punto más importante que me gusta mucho ahí, como lo menciona, es de cómo Jesús era con los enemigos de él o las personas que le hicieron un mal. Oh, es cierto, esa parte está muy fuerte. Y quiero entrar ahí ahorita, nada más quiero puntualizar algunas enseñanzas que les da Pedro. Pedro les dice primero, tú eres un pueblo santo. Al día de hoy eres un pueblo santo como era el pueblo que venía saliendo del desierto. Siempre les lleva a referenciarlos con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces dice, tú eres ese pueblo santo que viaja por el desierto. Ese más o menos en el capítulo 1, del versículo 15, 16 se los dice, y hace esa referencia a Levítico, en Levítico 11:44, ¿no? En donde habla de un nuevo pueblo, o sea, es como el pueblo del Éxodo, ¿no? O sea, así nos toca vivir errantes, ¿no? Hacia el lugar donde Dios nos va a llevar, un pueblo santo. Por lo tanto, es un pueblo de un nuevo pacto, de una nueva alianza, ¿no? Recordar que el anterior tenía ese pacto que hicieron con el Cordero, ¿no? A la hora de salir hacia la libertad, ir por el desierto y llegar a la tierra prometida, ahora era un pacto hecho con Jesús. Por otro lado, también les dice que son un nuevo templo construido sobre el fundamento, sobre la roca que es Jesús. O sea, recordar que mismo Pablo les decía, ¿acaso no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero ese templo está fundamentado sobre esa roca, que aquí Pedro es el que dice, bueno, un nuevo templo fundamentado en la roca que es Jesús mismo, y eso nos lo dice también en el capítulo 2 de esta primera carta, más o menos del versículo 1 al 8, para que lo vayan leyendo y observen estos puntos. Y además te dice que somos un nuevo reino de sacerdotes, ¿no? En donde a nosotros nos toca compartir lo que Dios dice. Antes nada más era el sacerdote o Aarón y Moisés, ahora nosotros somos así, tratando de mostrar lo que Jesús nos manda. Pero decías esta parte que te llamó la atención,
al final eran perseguidos, Ujú. ¿no? Pero decías que porque de ahí del capítulo 2 en adelante habla de escribir una nueva historia, o que ahora es una nueva historia en medio del sufrimiento y les da ese contexto. Pero hablabas del gobierno y de que las circunstancias no cambiaban. Ujú. ¿Por qué te llamó la atención? Porque en esta parte Pablo también menciona de que debemos respetar al gobierno a pesar de que éste sea opresor. Y también menciona mucho de la forma para sobrellevar este gobierno no es la violencia, no es llegar a actos violentos. Y eso me proyectó mucho a los tiempos de Venezuela, que teníamos un gobierno opresor y la primera acción que se tomó fue posturas violentas, con destrucción, Marchas, iban a las marchas marchas, ustedes, ¿no? y que al final quitaron muchas vidas por cualquier persona, ya sea los marchantes o policías que iban en ese momento. Y sí fue algo un poco terrible. Y ahora viéndolo en la actualidad, al analizarlo me di cuenta de que realmente no cambió nada. No hubo un cambio, entonces ahí te puedes dar cuenta que con la violencia no vas a llegar nada, a solucionar nada. Tú has estado ahora en México, viste la marcha esta última que fue para la defensa de la institución electoral, que a mí me dio gusto, fue una marcha muy pasiva, muy pacífica, ciudadana, bien, defendiendo una institución, no a una persona, sino a una institución construida. Pero también has visto otras marchas, Sí, marchas agresivas aquí en México. que llegan a destrucción y a todo lo como ocurría allá también. Entonces, aquí hay una parte, a ver, vamos a leer qué nos dice en 1 Pedro 2, 13 al 17. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Fíjate, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, en este caso, pues al César, ¿no? Que eran tremendos, ¿no? Sobre todo esta última época, ¿no? Ya cuando estamos viendo a Nerón, Calígula, todo esta, que ya empieza la caída de Roma. Pero viene esta parte que dice, porque esta es en el versículo 13 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, nos dice que resistir con violencia no es una opción para el creyente, ¿no? Sino con actos de bondad, con actos correctos. Entonces, gran enseñanza, pero pues al final seguían ellos perseguidos y corrompidos. Y había una parte, creo que también importante, porque había mucho siervo dentro de los gentiles, ¿no? Entonces, siempre decía él, pues, a quien tengas que servir, respétalo, ¿no? E incluso hay una parte ahí en el capítulo 2 del 18 al 25 que le habla a los siervos, cómo debían de servir los esclavos. Recordar que por la cultura, por la maldad del hombre se hizo la esclavitud no la establece Dios. Al contrario, la libertad es de Dios y por eso siempre nos lleva a libertad. Pero ayúdame leyendo al menos del versículo 18 al 21 del capítulo 12, 1 Pedro. Ok.
Dice, ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos le ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Entonces, ¿qué está diciendo? Sométanse, respeten. Digo, pues si te dan de latigazos porque hiciste el mal, pues no hay mérito, pero cuando tú de todos modos tratas bien a las personas, eso es cuando van a ver a Jesús, en la forma como sirves, en la forma como actúas, ¿no? Y Pedro sabía que el actuar de esa forma iba también a generar conflicto, ¿no? A veces el hecho más se enojan las personas cuando tú los tratas con bien, o sea, a mí me ha tocado saber de esposas, ¿no? Que entre mejor tratan al marido, más las agreden, ¿no? Y también aquí Pedro les dice, les da una recomendación a las esposas, ¿no? Habla que no deben también de rebelarse, o sea, cuando está hablando de no a una rebelión frontal contra las autoridades. Y en este caso les dice, a ver, ayúdame leyendo, y esta parte sí vamos a leer completo, Primera de Pedro 3, ahora del versículo 1 al 6, donde está hablándole a las esposas. ¿Cómo debían? Ya hablamos de los esclavos, aquí vamos a, o los siervos, aquí vamos a hablar de las esposas. Dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios, así como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Dice, ustedes son sus hijas de Dios, dice, cuando hacen lo correcto sin temor, ¿no? A lo que sus esposos pudieran hacer. Hacer lo correcto. Hay una parte que yo creo que ha generado mucho, obviamente por toda la ideología y todo el tema del feminismo radical que se ha venido a hacer entonces, a dar en los últimos años. Por un lado hubo el machismo radical también que se dio el siglo pasado y muy fuerte, no se diga en algunos otros momentos, pero sigue siendo la maldad del hombre. El hombre varón tratando de ponerse por encima de la mujer y ahora la mujer tratándose de poner por encima del varón. Pero aquí lo que dice es este tema de obedecer y así se traduce la Biblia, pero realmente, o algunas traducciones, realmente lo que quiere decir es, si ya tomaron una decisión, respétenla. En este caso, puede haber rebelión dentro de la casa, ¿no? Y se generan muchos problemas, originados no nada más por el varón, no nada más por la mujer. Nos falta mucho llegar a acuerdos, a llegar a ese punto de tomar decisiones por el bien común, por el bien de los dos. Este tipo de decisiones, el varón en cierta medida, en el mejor de los casos debiera de ser el que toma las decisiones porque considera que es lo mejor para su familia, etcétera. Y lo que está diciendo, oye, si tu esposo es así, respeta esas partes. A lo mejor incluso podría llegar a equivocarse porque
¿Quién no se equivoca, Gerald? ¿No? Bueno, déjalo. Respeta esa parte, pero poco a poco él va a ir viendo el respeto hacia él. Mira, yo te digo una cosa, no hay algo que al varón le agrade más, ¿no? De que sea respetado y sea honrado. Es algo que la palabra te dice mucho y yo creo que es un tip para las mujeres. Respeta a tu esposo y hónralo. Y tú a un varón de todo corazón le dices, wow, me gusta que trabajes tanto por nosotros. O sea, cuando le das ese reconocimiento, que es la honra, se enamora. Un tip para el día que tengas a tu galán, reconócele las cosas. O sea, es así para las mujeres. Lo vas a hacer sentir ese macho alfa, lomo plateado, líder de la manada, que se va a sentir todo emocionado. ¿Y qué crees? Lo vas a enamorar. Pero la mujer que todo el tiempo está como gotera constante, enfocándose en lo malo nada más y todo el tema, pues que no se extrañen cuando después hay puro conflicto, puro tema, en donde todo viene por el desacuerdo. Y entonces ya no estuvo de acuerdo con algo, pues está, ahora sí, como dicen aquí en México, decimos como cuchillito de palo, nada más, no cortando nada, nada más muele y muele y muele, ¿no? Entonces, en este caso les dice que vean tu conducta. Y es muy hábil Pedro. Pedro estaba casado y Pedro tenía su suegra y vivía con ellos, pero les dice, sujétense. O sea, respeten las decisiones del que está trayendo la comida y todo. Vean, sugiéranle, sé una mujer sabia, habla mucho Proverbios acerca de la mujer sabia. Lo vimos en Santiago también, cómo habla de la sabiduría, la importancia. Y me gusta algo que dice, le dice ese libro de Proverbios, está escrito a un varón que le está diciendo a sus padres, encuentra la sabiduría, ¿no? Y termina el libro diciendo, mujer sabia, ¿quién la hallará? O sea, hace una analogía de la sabiduría a través de la mujer. Entonces, claro que aquí podemos hablar del marido cristiano también, el marido que quiere seguir a Jesús, que es ideal, pues que trates de buscar a alguien que tiene tu misma fe, el mismo temor hacia el Señor. Y si eso se da, ve lo que le dice Pedro, en este caso, en el versículo 7, porque él le está diciendo, nadie esté por arriba el uno del otro. Aquí es un golpe al machismo tremendo. De ser, no estés, porque están iguales, los dos fueron creados para ser imagen de Dios. Hombre y mujer, varón y mujer los creó Dios en igualdad de circunstancia. Nadie por arriba del otro, es lo que le está diciendo Pedro. ¿Qué dice el versículo 7 del capítulo 3? Dice, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe en las oraciones de ustedes. O sea, le dice, esposo, tú tratas mal a tu esposa, ni me pidas nada. O sea, no le pidas nada a Dios. ¿Cómo? ¿Sí? Si te tratan mal, tus oraciones no van a llegar. No van a llegar. Porque no estás amando a tu prójimo. ¿Y qué más persona próxima a ti que tu esposa? ¿No? Entonces, realmente esto era una revolución. O sea, por eso cambió la humanidad. No cambiaron los sistemas de gobierno. Cambiaron las personas, ¿no? Entonces, por eso es que concluye, y tratando de ir concluyendo, hay una parte que me gusta que te dice, hagan el bien, no importa que estén sufriendo, no importa que les hagan daño. Dice,
por ejemplo, el versículo 8 y 9 del capítulo 3. Estos dos primeros, el 8 y el 9. Dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegría, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. O sea, ¿para qué nos llama Dios? Para ser bendecidos. Entonces, a veces cuando nosotros nos peleamos, entramos en conflictos, pagamos mal por mal, entonces me la hizo, ahora me la paga, ¿no? Es muy común ahora en los matrimonios, bueno, sí en las relaciones. Aquí estaba haciendo toda una revolución Dios a la hora de guiar y transformarnos, darnos una nueva vida, una nueva forma de ver las cosas, una nueva perspectiva, ¿no? Dice, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Y decías esto hasta marchas agresivas, ¿no? Si te están dañando, ¿no? Tú contéstale con el bien. Me gusta esta parte del versículo 15. Ahí mismo dice, de este capítulo 3, dice de ahí del 15, 16, dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Entonces, un cambio no es agresión con agresión. Sí, ¿no? dice que tenemos que imitar el amor de Jesús, que no hay mejor referencia de cómo amar a tus enemigos que Él, ya que murió, Él también fue perseguido y murió por un gobierno corrupto y aún así los perdonó e incluso veló por ellos, o sea, les preocupó la vida de ellos antes que la de Él mismo, porque estaba muriendo por los pecados incluso de sus enemigos. Claro, o sea, eso, fíjate, dijiste, él también murió por los pecados de ese gobierno corrupto, de esos religiosos corruptos. O sea, por los mismos que los crucificaron, ya sean los romanos, ya sean los religiosos fariseos. O sea, por ellos mismos murió y hay una frase hermosa que dices, o sea, no nada más por los buenos y los que sí creyeron, bueno, que nadie es bueno, sino por los que sí creyeron, sino incluso por los que no creyeron. Los que no estaban creyendo, porque en la cruz, ¿qué les dice Jesús? Les dice, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Perdónalos, ¿no? Porque no saben lo que hacen. Y no nada más esto, además Él venía a servirles, ¿no? Entonces, mismo Jesús muestra ese tipo de liderazgo que no es agresivo, no es autócrata, no es el poder por el poder, que es lo que toda la vida han tenido los seres humanos y los gobiernos los hemos visto. Ustedes lo han sufrido, nosotros lo hemos sufrido en diferentes proporciones y dimensiones, lo hemos sufrido en los trabajos quizás, ¿no? Pero Jesús fue capaz de permitir ser golpeado y ser crucificado, ¿no? Y me gusta cómo lo menciona Pedro, porque menciona justamente de que hay que imitar el liderazgo que tuvo Jesús, que es un liderazgo de servimiento, de servicio, de servir. Y yo le comentaba que yo antes no relacionaba la palabra liderazgo con servir. Para mí era como, se anteponían porque el liderazgo para mí era como alguien que va adelante y no pensando en sus ideales, en sus principios de persona, por así decirlo, más individual.
Y aquí él lo pone con una postura más de servicio, de pensar también en los demás, de estar dispuesto a ayudar, en apoyar. Y me gusta ese punto de liderazgo que menciona Pedro aquí en esta carta. Claro, definitivo, es mostrar, es en el versículo del 5, del 1, en el capítulo 5, del 1 al 5, habla esa parte, ¿no? En donde está hablando de ese liderazgo, pero también les habla a los jóvenes. También hay una parte que les habla a los jóvenes del 5 al 7 en el último, ya en el capítulo 5. ¿Qué les dice? Les dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístense todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces, si hay ansiedad, hablábamos al principio del video, hablábamos el tema de la ansiedad, de la depresión y todo, los está enfocando, volteen a ver a Jesús, depositen toda su ansiedad en Él, pero hay una parte que también les recomiendo, no sean orgullosos, no sean vanidosos, sino sean humildes, ¿no? Y vaya que se batalla luego en los jóvenes, ¿no? Los adolescentes, no hombre, estos chavos, ¿no? Que luego solo quieren llamar la atención y se quieren sentir cool y, no hombre, que se nota totalmente, lo que menos hay es humildad. Las redes sociales, Sí. lo que el orgullo te lleva a querer solo likes y followers Y seguidores. ¿sí? Entonces, están metidos a ver quién me vio, o sea, quién está viendo mis historias, ¿no? O sea, como que dices, ya déjense de esas payasadas, ¿no? Vayan a ese tema de realmente servir, ser útiles, sean humildes. Y bueno, yo creo también que las redes sociales realmente no están sirviendo para socializar, sino para acrecentar los egos y los orgullos y aparentar, ¿no? Tremendo tema. Digo, yo tengo redes sociales, estoy usándolas para comunicar, pero sí es un arma tremenda que está usando Satanás para ir acrecentando el orgullo. Entonces, hay una parte que con esta quiero ir concluyendo, Gerald, es cuando habla del verdadero enemigo al que nos estamos enfrentando, ¿no? Y este verdadero enemigo, ¿no? Que es el mal, es el Satanás, ¿no? Que está buscando como león rugiente a quien devorar, ¿no? Entonces, al día de hoy, una parte que también les dice, despuesito, dice que tengamos y practiquemos el dominio propio, ¿no? Y que nos mantengamos alerta. Ayúdame leyendo el versículo 8 y 9. Primera de Pedro 5:8. Dice: practican el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿No? A ver, síguele en el 10 y 11. Dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dice él, ustedes manténganse firmes, dice, porque en este versículo dice, y el Dios de toda gracia, en el versículo 10, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Varones y mujeres restaurados, fuertes y estables, ¿no? Qué padre ver que el pueblo de Dios puede mostrar esta estabilidad. Hay esperanza. Entonces, Gerald, ¿con qué te quedas
de esta carta? De que hay esperanza en medio del sufrimiento, y me quedó mucho de cómo vemos el sufrimiento, de cómo podemos darle un enfoque distinto y que lo podemos ver de una forma de que nos está fortaleciendo, en lugar de verlo como una debilidad, ver más allá del sufrimiento. Eso me queda más de esta carta. Hay una parte, Gerald, tú como joven y algunos de los jóvenes que nos están viendo, como una muchacha, te diría, ¿te gustaría conocer a un varón que haya tenido ese valor de levantarse y enfrentar las situaciones difíciles? Por supuesto. ¿Verdad? Una persona, por eso dice, ¿y quién? Y más si es una persona que que Dios fue el que lo restauró. Por eso estos últimos versículos dice, ese Dios que nos llamó de toda gracia lo restaurará. Varones y mujeres restaurados no significa hayamos sido perfectos y que no nos hayamos equivocado, sino que hayamos aceptado que estábamos quebrados, estábamos rotos. Pero ese Dios nos puede restaurar. Y sí, en medio del sufrimiento muchas veces nos acercamos a Jesús. Así llegamos, yo creo, la mayoría, rotos, quebrados, humillados, ¿no? Y esa parte es la que hoy a los que nos están viendo, y con esto terminamos, yo los invito a que si tú estás en medio del sufrimiento, pero al mismo tiempo has lastimado, has pagado mal por mal, has hablado, o sea, estos temas que hemos roto y nosotros mismos hemos generado estas rupturas personales, yo te quiero decir que tú puedes restaurar tu vida. Y esto es, el que nos restaura es nuestro Dios de toda gracia. ¿Quieres restaurar tu relación con Dios? ¿Quieres restaurar tu vida? Bueno, te invitamos, Gerald y yo, a que ores con nosotros y que le pidas perdón a Dios y entres a esta nueva familia, esa familia no religiosa, como bien nos lo decía Gerald, sino esa familia que te da la oportunidad de tener una relación personal con Cristo. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres pedirle perdón? Acompáñame con esta oración. Señor, reconozco que he pecado, que he fallado, que he dañado, que he pagado mal por mal, que me he vengado, que le he hecho mal a los que me han dañado, y me doy cuenta que tú hiciste todo lo contrario. Te pido perdón, Señor, por haber afectado incluso a las personas que yo digo que amo. Señor amado, entra en mi corazón, límpiame, perdóname, y de ahora en adelante te recibo para que tú seas el que maneje mi vida y me lleves tomando las decisiones correctas de aquí en adelante. Ayúdame a caminar por los principios tuyos y no por las influencias del enemigo que está buscando devorarnos, sino a ti, Señor, someto mi vida, mi voluntad, para que me la restaures, Señor. Dios, de ahora en adelante, reconozco que tú eres mi Salvador personal, el Señor de mi vida, y reconozco que entras y estarás en mi corazón, Señor, porque voluntariamente te acepto así. En el nombre de Jesús, gracias por el perdón que me das. Amén. Amén. Muy bien, pues si tú hiciste esta oración, las cosas viejas pasaron. Una nueva vida, ¿no? Miran, una nueva familia. ¿Qué más sucede? Una nueva Forma de ver las cosas. Una nueva forma de vivir. Una nueva forma de vivir. Y entonces, una vez restaurados, platicábamos de conocer personas restauradas, está padre, pero ¿qué tal mujeres y varones fuertes, firmes y estables? Yo creo que esta parte es muy fuerte del mensaje con el que está concluyendo Pedro esta carta, esta primera carta. Pero bueno, antes de irnos, como luego les digo, Gerald,
nos hemos encontrado en el camino y ahora tú tienes la oportunidad de dejar en el camino esa cartelera, ese billboard, para que las personas que pasen por ahí la vean un mensaje que es de Gerald. ¿Qué mensaje le dejarías tú escrito en esa cartelera para que todos los que pasen por ahí la vean? Bueno, sería un poquito largo. A ver. Diría, tu vida tiene un propósito y eres amado. Dale la oportunidad a Dios para que te guíe y te muestre esa esperanza y ese camino de tu propósito. Ok, hay un propósito en el sufrimiento, ¿no? Hay un propósito. Salimos fuertes cuando tenemos la voluntad de creerle a Dios y con fe levantarnos en medio del sufrimiento. Sí. Nos hace mejores personas. Más fuertes, más firmes, más seguros de nosotros mismos. Más estables, ¿no? Muy bien, bueno, pues gracias Gerald y nos vemos para la próxima y nos encontraremos en el camino.